Hola, bienvenidos. ¿Qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García, tutorial de Nietzsche. Si hubiera que comenzar por explicar algunos aspectos de la filosofía de Nietzsche, del vitalismo nietzscheano, se podría comenzar por un mapa conceptual de su filosofía. Por supuesto, habría que decir que la vida, para Nietzsche, es claramente la voluntad de poder, y en este sentido se opone al pensamiento de Schopenhauer porque considera que, a diferencia de ese otro filósofo alemán, Schopenhauer, no hay que negar la vida, sino todo lo contrario, afirmarla. Además, considera Nietzsche que lo dionisíaco, lo caótico, lo instintivo, la voluntad irracional, es algo propio de la existencia. Y en cambio, lo apolíneo, el equilibrio, la armonía y la razón, pues es lo que se expresa en el triunfo de la cultura occidental. Diríamos que Nietzsche pues realiza una crítica dura, feroz de la cultura occidental, que generalmente niega la vida. Y por lo tanto podemos calificar a la filosofía de Nietzsche, como han hecho desde la tradición filosófica que ha estudiado su filosofía, es una filosofía a martillazos. Y Nietzsche utiliza el método genealógico. En cuanto a la moral, pues Nietzsche, como sabemos, distingue entre moral de señores y moral de esclavos, y también reafirma la necesidad de una transmutación de los valores y una moral contranatural. En cuanto a la metafísica, pues considera que supone pues una ilusión del pensamiento, una ilusión respecto al mundo verdadero, que es el mundo terrenal, no el mundo inteligible platónico, y por lo tanto esto conlleva pues la muerte de Dios. Respecto a la ciencia y el lenguaje, pues analiza el origen metafórico del concepto, la verdad como perspectiva, y considera que no hay hechos sino interpretaciones. La muerte de Dios le lleva a Nietzsche pues a un claro nihilismo, nihilismo pasivo en el que aparece el último hombre y nihilismo activo en el que aparece la figura del superhombre. La figura del superhombre que tiene sucesivas transformaciones, camello, león, niño, pues diríamos que alcanza su mayor fuerza con la figura del niño, ya que presupone la transmutación o la transvaloración de los valores, la inocencia, más allá del bien y del mal, que es el título de una de sus obras, y un sí a la vida, amor fati, al eterno retorno. Podemos decir que la influencia de Nietzsche pues, ha sido básica en la historia de la filosofía occidental y también en la literatura. En cuanto a, diríamos, a los filósofos que más han influido en el propio filosofar de Nietzsche, está claro que Schopenhauer es su influencia más importante. De este filósofo tomó el concepto de voluntad de vivir y la idea del arte como una especie de liberación, aunque por otra parte niega su pesimismo y considera a Nietzsche que no se trata de escapar de la vida o de huir de la vida, sino de afirmarla. Respecto a lo apolíneo y lo dionisíaco, pues como se sabe, son dos principios que conforman o componen la realidad de la vida y que están representados en la tragedia griega. Apolo, lo apolíneo, es el dios de la luz, del arte clásico, y representa la razón. En cambio, Dionisos es el dios del vino, de la música, de la poesía, representa la voluntad irracional. De hecho, la filosofía de Nietzsche ha sido calificada numerosas veces como un vitalismo irracionalista o un irracionalismo vitalista. La tragedia es verdad que combinaba estas dos dimensiones de la realidad, pero Sócrates, según Nietzsche, hizo triunfar el individuo teórico sobre el individuo trágico, y empieza así la historia de la filosofía, que para Nietzsche es la historia de un error. En cuanto a la crítica a la cultura occidental, pues cabe decir que Nietzsche pues hace una crítica radical de la filosofía occidental y en general de los aspectos culturales de la misma. La considera decadente y que está basada en una ficción que hay que desenmascarar con un método genealógico, lo que supone rastrear el origen de los conceptos y mostrar los instintos que hay tras ellos. Y esta crítica también afecta, por supuesto, a la ética o a la moral, a la metafísica, al lenguaje y a la ciencia. En cuanto a la crítica pues a la moral, Nietzsche rastrea etimológicamente los conceptos de bueno y malo, descubre que en un principio no tenían sentido moral, sino únicamente estamental. Los aristócratas se denominaban a sí mismos buenos y denominaban malos a los plebeyos.
Lo que sucedió es que cuando los plebeyos se rebelaron, movidos por el resentimiento, invirtieron los valores y les dieron un sentido moral. Por otra parte, él es consciente de que se produce una transmutación de los valores, la moral de los señores, de afirmación de la vida, de imposición de la voluntad de poder, pues suplantada por una moral de esclavos, la propia del hombre plebeyo, servil, que forma parte del rebaño, en definitiva, para él la moral cristiana. Porque la ética del cristianismo para él es un producto del resentimiento y es una moral contranatural, y se ha impuesto en Occidente y ha creado una civilización que, según Nietzsche, es enemiga de la vida. Su base filosófica, como se sabe, pues se encuentra en el platonismo y el cristianismo. Respecto a la crítica a la metafísica de Nietzsche, pues establece Nietzsche y lo argumenta y lo explica diciendo que Sócrates impuso el pensamiento lógico y racional, y Platón infravaloró el mundo sensible y creó la ilusión de un mundo verdadero, que es el mundo de las ideas, colocando de alguna manera las esencias de las cosas en un mundo aparte. Separó así, de esta manera, Platón la apariencia de la esencia. Y para Nietzsche está claro que la apariencia es lo único que existe, y los conceptos metafísicos, sustancia, causa, finalidad, cosa en sí, nos alejan de esta única realidad. En definitiva, desde la filosofía de Nietzsche, el cristianismo es un platonismo para el pueblo y coloca el sentido de la vida fuera de la vida misma. No cabe duda de que estos planteamientos de Nietzsche pues tienen bastante sentido lógico y racional. Lo que sucede que es una visión o una interpretación bastante reduccionista del cristianismo. Actualmente las corrientes teológicas cristianas y en general pues la dogmática cristiana o el pensamiento cristiano está abierto también al disfrute de la realidad, del mundo, a la participación completa en el presente mundano, y esto pues ha quedado un poco fuera de lugar. En ese sentido se puede vivir perfectamente instalado en el mundo, en la realidad, viviendo el presente al máximo y a la vez ser cristiano. Diríamos que es entendible que Nietzsche planteara este tipo de cuestiones en pleno siglo XIX o finales del siglo XIX, pero actualmente la evolución de la filosofía, la evolución de la teología y del cristianismo, diríamos que ha cambiado estos planteamientos, y podemos decir que el cristianismo se incorpora más al presente de la realidad que estamos viviendo. Por otra parte, Nietzsche considera que en la historia hay otros dispensadores de sentido que han ocupado el lugar de Dios, por ejemplo, la razón, el progreso, la historia. Y también establece o considera que en el socialismo y la democracia se basan estos dos elementos, democracia y socialismo, en el concepto de igualdad. Nietzsche también considera que la igualdad se opone a la voluntad de poder, a la jerarquía natural propia de la vida. Pero bueno, esto habría que matizarlo también, porque ya sabemos que en el mundo natural pues existe la desigualdad, y eso es algo propio de la realidad del mundo también. En relación con la crítica al lenguaje y a la ciencia, pues cabe decir que para Nietzsche la cultura occidental ha supuesto que el lenguaje nos permite un conocimiento objetivo sobre la realidad. En este sentido, el método genealógico de Nietzsche descubre que un concepto es solo una metáfora que responde a la pretensión de fijar o determinar lo que es la realidad, que es cambiante y caótica por otra parte. Por lo tanto, un concepto es siempre para Nietzsche una generalización, y en esto tiene toda la razón. Cuando el concepto se hace común por un pacto entre los individuos, entonces lo denominamos verdad y pasamos a considerar mentira lo que se sale del pacto. Y este pacto, de alguna manera, según Nietzsche, nos permite domesticar la realidad. Y gracias a él tenemos un lenguaje que nos permite pensar y desarrollar también la técnica y la tecnología y también la ciencia, pero que, según Nietzsche, no constituye un conocimiento auténticamente real. Por otra parte, Nietzsche considera la historia de la filosofía como un error filológico, confundir lenguaje con realidad. Yo considero que esto no es realmente así, porque la filosofía interpreta la realidad, por lo tanto no sería un error, y hay infinitas interpretaciones de lo real o de la realidad. También es verdad que si los conceptos, según Nietzsche, no nos ofrecen la verdad, entonces no hay valores absolutos. Y la noción de verdad de Nietzsche podemos decir que es perspectivista. Para cada individuo, la verdad es su perspectiva, lo que, diríamos, aumenta su voluntad de poder. Además, Nietzsche, frente a la ciencia positiva de su tiempo, que reducía la verdad a hechos objetivos, considera
que no hay hechos sino interpretaciones y todas igualmente válidas. Esto sería pues una especie también de relativismo nietzscheano y de escepticismo. En cuanto al pronóstico de su filosofía, Nietzsche anuncia la muerte de Dios y pues esto supone la muerte de Dios cristiano, es un claro nihilismo, y tras la muerte de Dios pues aparece, también podemos decir, el nihilismo, negación de valores. Nietzsche distingue dos tipos: nihilismo pasivo, que es el propio del ser humano incapaz de asumir la muerte de Dios y el hundimiento de los valores occidentales, y esto lleva pues un cierto nivel, según Nietzsche, de desorientación, que le lleva a la angustia a la persona y a la desesperación. Por otra parte, también es definible pues un nihilismo activo, que consiste en aceptar, en asumir la muerte de Dios y contribuir activamente a que los valores caigan sin esperanza o sin esperar a que se derrumben, creando valores propios y dando sentido así a la propia vida. En este orden de cosas, pues dar sentido a la propia vida se puede dar desde, a mi juicio, desde el ateísmo, desde el agnosticismo y desde el cristianismo, porque la fuerza de la vida humana, la energía vital humana, diríamos, es compatible con creencias religiosas, con planteamientos ateos y con consideraciones de tipo agnóstico. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los amigos y oyentes de Radio Sofando, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.